Manuel Gilantón, investigador en materia educativa en el Colegio de México, siempre tuvo durante el sexenio de Peña Nieto este terrible, más bien la epítome del neoliberalismo en México, o al menos reciente, el Golden Boy neoliberal, Peña Nieto, en el momento de mayor algidez política en contra del gremio magisterial debido a la reforma o a la mal llamada reforma educativa de 2013, 2014 y los años subsecuentes. Manuel Gilantón hacía una metáfora muy sencilla para poder explicar cuáles eran estos desaires del gobierno al gremio. Él decía que se estaba culpando al conductor de una carcacha destartalada como si el profesor fuera responsable del abandono estructural y de la tutela política desviada de la perspectiva de derechos y convertida en un botín corporativo y al servicio del sector privado se tratara. Ese es el resto. El profesor, la profesora, el maestro, la maestra, se encuentra en un país enorme, descentralizada en términos educativos, con 32 entidades federativas que están haciendo frente a una serie de desigualdades que en la Sierra Sur de Chiapas o en la planicie de Chihuahua o en cualquier otro lugar del país por las diferencias tanto regionales, culturales, de capacidad instalada, vuelve muy complicado poder garantizar el artículo 3º constitucional de educación libre, gratuita y laica para todos. El reto es ese, la estigmatización que hay alrededor de los profesores, porque además, miren, es común escuchar en pláticas de café de, digamos, elocuentes y sofisticados interlocutores sobre lo público, que decir que el problema en México es la educación, ¿no? Este lugar común sobre el que siempre todo versa para poder explicar por qué las cosas son como son y no de otra manera, generalmente topando con esta pared que dice todo y a la vez nada. El problema en México es la educación, hace falta educación, es que si tuviéramos educación, bueno, es que la educación también requiere, digamos, de tuercas y tornillos, fierros, infraestructura, organización, claridad, programa y por supuesto hombres y mujeres que ejerzan esta profesión, pero que no están haciéndolo en el vacío. Su formación y la pertenencia a un gremio y la defensa en contra de intereses que anteriormente habían sido adversos a la organización gremial, el Estado mismo en su momento o alguna otra fuerza política local, siempre habían tenido que compactarse y organizarse de manera muy, muy significativa, la manera sindical, que a la vez también al interior tiene muchísimas disidencias, pero hay que reconocer que el maestro o la maestra forma parte de una estructura mucho más amplia que no se le puede responsabilizar del abandono histórico que ha sucedido. Y aquí además señalar claramente que hay intereses oligárquicos de la más perversa naturaleza. Claudio X González encabezando a Mexicanos, creo que a Mexicanos Primero, o alguna de sus múltiples organizaciones denunciadas de lavado de dinero y evasión fiscal por parte de Raquel Buenrostro, o al menos así lo deja entrever una entrevista reciente en medios. Estas organizaciones encabezaron una campaña de desprestigio y una campaña de acoso que terminaba incluso resultando en violentos operativos policíacos. Recordamos este horrible, pues, diría como arrase de los granaderos de la Ciudad de México cuando los profesores estaban acampando en el Zócalo de la Ciudad de México en 2013 o me parece 2014. Este tipo de discursos deben ser confrontados y parte de la lógica de la cuarta transformación, no solamente hacer que las cosas sucedan de manera distinta, sino que logremos entender de manera distinta por qué estas cosas suceden. Es decir, es el cambio cultural que debe tener un impulso desde las bases y desde distintos espacios, por supuesto la academia, la sociedad civil y en este caso, por ejemplo, en los medios independientes que están al servicio de la verdad y no de una agenda corporativa. Es muy importante que tengamos estas ideas y que las discutamos con toda claridad. Mi querida